Bueno, pues vamos a leer en Santiago 1, los versículos que leímos el otro día. No los vamos a terminar hoy, pero siempre leerlos es bueno porque es casi una memorización, ¿no? Santiago 1, no vamos a explicar que ya el otro día hicimos la conexión, ¿no? Porque el versículo 19 del capítulo 1 comienza con el por esto, mis amados. Y eso lo que quiere decir es que él es como una especie de conclusión de lo que ha dicho antes, ¿no? De cómo enfrentar las pruebas y cómo soportar las tentaciones. Ahora nos va a decir, nos ha hablado de cómo soportar las pruebas y hacer que sean algo bueno para nuestra vida. Cómo soportar y vencer las tentaciones y el pecado y que sea bueno para nuestra vida. Ahora nos va a decir cómo hacerlo. Y una de las cosas que dijimos es, pues a través de la obediencia a la palabra. Bueno, esto lo vamos a ver ahora. ¿Estamos con más o menos el contexto? ¿Sí? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, mujer, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, la religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Bueno, estábamos hablando de que en esta sección habíamos titulado mi fe se ve en mi obediencia a la palabra de Dios. Mi fe se ve en obediencia a la palabra de Dios. Y el otro día hicimos como una especie de aterrizaje en este texto y decíamos esto, ¿no? Mi fe se ve en mi obediencia a la palabra de Dios, y recordáis que habíamos puesto un subtítulo, ¿no? Una segunda parte al título. Mi fe se ve en mi obediencia a la palabra de Dios, no en creerla, entenderla, saberla, conocerla, intentarlo o convencerse, sino en mi obediencia a la palabra de Dios. Así que lo que vamos a ver hoy y el martes que viene es mi obediencia a la palabra de Dios se ve de tres formas, vamos a verlo, ¿no? Y os las pongo aquí, estas son las tres que vamos a ver. Primero vamos a ver que Santiago nos habla de la obediencia se ve en cómo recibimos la palabra. Segundo, se ve en que practicamos la palabra. Y tercero, se ve en que proclamamos la palabra. Estas tres cosas, ¿vale? Recibir la palabra, practicar la palabra, proclamar la palabra. Estos van a ser tres formas en las que nosotros mismos vamos a poder ver si mi fe se está viendo, ¿no? En mi vida. Bien. Primero, entonces, recibir la palabra es una de las formas en las que podemos ver nuestra obediencia a la palabra. Vale. Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mirad, dejadme explicar una cosa. Este texto, del 19 al 27, es un texto que a algunos no les cuadra en el argumento de la carta, ¿no? Porque parece que ha estado hablando unas cosas y ahora habla completamente de otras. Algunos lo solucionan diciendo que Santiago es una colección de pequeños mensajes y por tanto no tienen por qué ir hilados. Pero otros sí entienden que Santiago está siguiendo un argumento. Y por tanto, más que nunca, aquí en estos versículos hay que saber leer entre líneas lo que Santiago dice. ¿Me he explicado? Estas son dos formas, ¿no?, de poder entenderlo. Vale. Bien. Primero, Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse. Bien, en el griego eso está en un imperativo, que es un mandato o una orden. O sea, Santiago está ordenando de parte de Dios:
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, esto es una orden de parte de Dios. Sabemos que la Biblia recurre mucho a los imperativos, ¿no? Recurre mucho a los imperativos. Los imperativos hay dos formas de interpretarlos también. Los imperativos se pueden interpretar como que esto es una orden de parte de Dios, un superior a alguien inferior. O que Dios en su trato con nosotros tiene que obrar así. Tú a un niño, si tú tienes un niño pequeño, tú no le puedes decir a un niño, mira, si quieres callarte, por favor, ¿qué va a hacer? Lo normal es que no se calle. Si le dices, oye, por favor, mira, no cojas eso, lo va a coger. Si le dices a un niño de 2 años, mira, no metas el dedo en el enchufe, lo va a meter. Entonces tú tienes que imponerte. Bueno, hoy día sabemos que esto ha cambiado un poco porque hoy día pues no se quieren imponer, los niños tienen que aprender, bueno, es otra historia, pero normalmente tú te impones y le dices no, no, punto, o sea, el niño tiene que entender no. Y Dios está diciendo de esta forma, ¿no? Dios no puede explicarnos las cosas y decirnos, bueno, si tú quieres hacerlo, si no, bueno, allá tú verás qué haces. O sea, si Dios nos tratara así, malo, porque ya nos trata ordenándonos y ya hacemos lo que nos da la gana tantas veces, pues imagínate si nos tratara de otra manera. Así que está en un imperativo, esto es una orden de parte del Señor. Recibir la palabra en obediencia es una orden de parte de Dios. Luego dice, todo hombre sea pronto. La palabra pronto es una palabra que indica prontitud o estar listo para. Y se supone que en el texto, se supone que en el contexto, es listos para oír la palabra de Dios. ¿Vale? Para oír la palabra de Dios. Cuando dice, todo hombre sea pronto para oír, en el contexto no es que yo tengo que ser pronto para oírte a ti, ni tú a mí. Bueno, tampoco pasaría nada, ¿no? Pero el contexto es pronto para oír la palabra de Dios, que es la que tenemos que oír. Pronto es un adjetivo que describe la actitud que gobierna bien la acción que se realiza. Es decir, cuando él dice, Santiago dice, tú tienes que ser pronto para oír la palabra de Dios, está enfatizando que tú tienes que gobernar bien tu actitud a la hora de escuchar la palabra de Dios y a la hora de recibirla. Tener la actitud, incluso luego va a decir que tiene que ser con mansedumbre, lo vamos a ver. ¿Entendemos esto más o menos, sí, lo que estoy intentando explicar? Bien. El cristiano debe estar dispuesto a encontrar la forma de estar en contacto regularmente con la palabra para crecer en el crecimiento de la verdad y la voluntad de Dios. Es decir, Santiago ha hablado de las pruebas, ha hablado de las tentaciones, ha hablado del problema que tenemos con el pecado que nos atrae, que nos seduce. Así que dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, esté listo para oír. ¿Para oír qué? La palabra de Dios, lo que Dios dice. En el contexto es fácil de seguirlo. Dice, tardo para hablar. Tardo para hablar. El contraste es obvio, ¿no? Pronto, listo, tardo, lento. El contexto está claro, ¿no? O sea, pronto, listo, estar listo, preparado, y lento, tardo para hablar. Y tardo para airarse. Bien, vamos a leer unos versículos en cuanto a esto. Proverbio nos habla mucho de esto. Y a mí me ha parecido bien que, bueno, pues que leyéramos algunos textos de Proverbios, si es que estamos hablando de hablar, ¿no? Porque, bueno, vamos a leer los textos de Proverbios, mejor, primero. Proverbios 10, 19, dice el autor de Proverbios. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Capítulo 17, 28. Aún el necio cuando calla, ahí, vale, no le hace falta que lo tires, hombre. Aún el necio cuando calla es contado como por sabio,
El que cierra sus labios es entendido. Y capítulo 29, versículo 20. Capítulo 29 de Proverbios, versículo 20. ¿Has visto un hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Es decir, Proverbio nos habla mucho de que nosotros tenemos que ser muy prudentes con nuestra forma de hablar, ¿no? Bien, pero si tú lees estos proverbios en su contexto y lees el libro de Proverbios, Proverbios no solamente está enfatizándonos que nosotros debemos de no responder, de no hablar, sino que también el contexto del libro es que la prudencia y el saber callarnos y está en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. O sea, el que es sabio es el que escucha lo que Dios dice y se calla, no habla precipitadamente, ¿no? Sino que habla conforme a lo que Dios dice. Pero el necio, pues, se precipita y habla sus ideas. Creo que si leemos los textos en el contexto, es un poco sinónimo de lo que Santiago está diciendo aquí. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, me parece que es un calco de lo que Santiago está diciendo, y no sé incluso si Santiago está pensando en estos proverbios. Hay una frase que dice: el necio siempre tiene que decir algo, pero el sabio siempre tiene algo que decir, y a veces ni lo dice. A veces ni lo dice. Entonces, ahora vamos a ver el contexto. El sabio sabe, pero se calla. El necio no sabe, pero se aventura. Entonces, aquí también se dice, en España se dice mucho la frase, ¿no? La ignorancia es atrevida, exactamente. O sea, aunque no sé, yo tengo que decir, da igual que no tenga ni idea, da igual pero hablo, ¿no? Aún sin saber. Bien, Proverbios habla de eso, ¿no? ¿Por qué Proverbios habla de eso? Porque Proverbios, yo lo he dicho a veces, ¿no? Proverbios marca dos caminos. El que vive en el temor de Dios, obedece a Dios, es un camino más largo y más difícil. El necio, el que no vive en el temor de Dios, es un camino más fácil y más ancho, ¿no? Pero el que vive en el temor de Dios, obedece lo que Dios dice, vive de acuerdo a lo que Dios dice y no se precipita en estas cosas, sino que siempre espera lo que Dios tenga que decir de eso. Santiago, entonces, ¿qué estaría haciendo? Bueno, pues un llamado a la prudencia. Santiago estaría haciendo un llamado a la prudencia. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír la palabra de Dios y tardo para hablar. ¿Hablar qué? Mis ideas, mis conceptos, mis cosas, mis justificaciones. Eso es prudencia. Es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la prudencia es el temor del Señor. ¿Me explico? Piper dice, un escritor, él dice que Santiago está enfatizando que no podemos escuchar y recibir la palabra si nuestra mente está concentrada en nuestros propios pensamientos. Necesitamos guardar silencio en nuestro interior como en el exterior. Lo que él está diciendo es que muchas veces, cuando yo no puedo escuchar la palabra de Dios ni recibirla, si lo que yo estoy es anticipadamente, cuando la voy a leer, ya sé lo que va a decir, ya tengo mi idea, ya lo sé todo de ese versículo, ya sé lo que va a decir, ya sé la enseñanza, o sea, tengo mi mente llena de mis ideas, mis conceptos, mis estudios, lo que me enseñaron, lo que a mí me parece correcto. Pues no estoy preparado para recibir la palabra de Dios, no estoy abierto a lo que Dios diga. Por eso Santiago dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, rápido, listo para oír, pero lento para hablar. ¿Hablar qué? Mis ideas. Puede ser que la idea fundamental aquí es que cuando llega el tiempo de hablar, hay que considerar cuidadosamente lo que se dice, eso está claro, ¿no? Bien. Pero a juzgar por 1.26, en 1.26 Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Cuando lleguemos ahí vamos a ver que antes ha dicho, ¿no?, que el que es un oyente pero no un hacedor se engaña a sí mismo. Y 3.1 dice Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis
mayor condenación. O sea que, a juzgar por este contexto, parece que algunos, a los que escribe Santiago, acostumbraban a decir y a enseñar lo primero que se les viniera a la mente, o sus ideas, sin pensar cuidadosamente si eso era bíblico o era adecuado. Y Santiago está diciendo, muy bien, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para... Y ahora va a hablar, porque antes ha hablado de que la palabra es implantada en el corazón de la persona. Sería una forma de decir que enseñaran la palabra y no su propia voz. Se ve nuestra santidad en nuestra obediencia al Señor, ¿cómo? Que recibimos la palabra de Dios, que la voz que predomina es la voz de la palabra de Dios, que lo que predomina es que yo estoy presto, listo para recibir lo que Dios me diga, y no ya condicionado o condicionada a que yo ya sé lo que ese versículo dice, ¿no? O sea, cuando yo digo ya sé lo que este versículo dice, cuando yo digo ya sé lo que la palabra de Dios dice, he dejado de aprender. En ese momento he dejado de aprender. Porque la palabra de Dios siempre es pertinente, siempre es real, es viva, es eficaz, nunca llegaremos a sondearla. Es imposible sondear lo que la palabra de Dios dice. Además, la palabra de Dios no es un libro fijo que tiene una enseñanza fija, sino que es un libro vivo, y Dios, dependiendo de nuestra circunstancia, dependiendo de nuestra situación, dependiendo de la sociedad, del mundo, de lo que está pasando, la palabra de Dios es viva, es el verbo de Dios, en ese sentido. Bien. Habla no solo que seamos tardo para hablar, sino también para refrenar nuestra ira, dice, y tardo para airarse, tardo para airarse. Bien, normalmente la ira, ¿qué es? Normalmente la ira es una expresión de un resentimiento acumulado. Eso es la ira, ¿no? La ira normalmente es una expresión de un resentimiento que a la persona ha acumulado. Y la ira, pues, puede explotar por fuera, puede explotar para afuera o para adentro. La ira puede explotar de las dos maneras, puede explotar para afuera o para adentro. 1 Corintios 13 nos dice que es lo contrario del amor, la ira. ¿Por qué? Porque allí dice el amor nos irrita. El amor nos irrita. Por eso Dios es lento para la ira. Por eso es lento para la ira. 1 Corintios 13 habla del amor de Dios, por supuesto. Se nos pone como un ejemplo, pero dice el amor nos irrita. La ira es contrario a la mansedumbre, porque la mansedumbre, lo vamos a ver cuando lleguemos ¿dónde está el versículo? Bueno, ahí vamos a llegar a un versículo que lo dice. La mansedumbre más o menos es el control de la persona. La mansedumbre tiene que ver con el control. Tiene que ver con que yo podría hacer determinada cosa y no la hago. Tiene que ver con que yo podría decir determinada cosa y no la digo. El control. Y la ira es todo lo contrario. La ira es todo lo contrario. Proverbios 14, 29 nos dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible, en español sería el de mecha corta, ensalza la necedad. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. ¿Por qué? Pues porque es así, o sea, una persona de mecha corta o irascible, tú al final puede pasar una primera vez, puede pasar una segunda vez, pero la tercera vez, normalmente, ¿qué dices tú? Pues este o esta es un necio, una necia, ya está, y no se puede, con un necio no se puede discutir. Incluso Proverbios habla algo de discutir con el necio, ¿no? Habla de que, no sé si lo he puesto aquí, pero incluso Proverbios dice que si tú corriges al necio, te odiará. Si tú corriges a un necio, te va a odiar, según Proverbios. Pero si corriges a un sabio, te va a amar. Ahí está la diferencia. Los buenos oyentes suelen ser buena compañía y buenos amigos. Pero, por ejemplo, las personas irascibles normalmente no tienen amigos. No tienen amigos. A no ser que les digas amén a todo. Entonces sí, va a ser tu amigo o tu amiga. Pero si no, no. Proverbios 9, es muy interesante este pasaje. Es que Proverbios tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Proverbios capítulo 9, dice allí los versículos 7 al 10. Bueno, es los versículos que estaba mencionando ahora. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío
se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Veis? O sea que, entonces por eso Santiago nos está diciendo, frente a todo esto que puede estar pasando, frente a las pruebas, frente al pecado, frente a todo esto, él dice, hermanos, hay que recibir la palabra. Y la palabra hay que recibirla como lo que es, como la palabra de Dios. Y recibirla sin poner nuestras ideas y nuestro carácter y nuestros gustos por encima de ella, sino siendo prontos para oír la palabra de Dios, tardos para dar mi opinión o mi justificación o mi matización sobre eso, y sobre todo, pues tardo para airarse. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto que está dándonos, la razón para ser pronto para oír. Porque en la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Perdón, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, si tú y yo queremos hacer las cosas de una manera justa, tal y como Dios nos pide, tenemos que recibir la palabra. Y segundo, ¿por qué? Porque la razón ¿cuál es? Porque en esa ira la justicia de Dios no obra. Es decir, si yo actúo de esa manera, no estaré obrando de acuerdo a lo que Dios me pide a mí. ¿Entendemos? ¿Me explico? ¿Sí? O sea, si yo actúo de esta manera, ¿qué hago? La justicia de Dios no obra en mí. Y estoy tomándome la justicia yo. La justicia me la estoy tomando yo por mi cuenta. La ira no se refiere solo a una explosión externa, sino también a un resentimiento interior que se agita y arde y que no necesariamente otros lo notan, es lo que dijimos antes. La ira del hombre es cuando se actúa en base a las emociones y sin el control de Dios. Y sin el control de Dios. Entonces, pues, a todos nos ha pasado. Creo que a todos nos ha pasado. Cuando hemos sido prontos para hablar y hemos actuado con ira, sin control, hemos dicho cosas que luego, ¿qué? Nos hemos arrepentido, incluso. ¿Por qué habré dicho eso? ¿Por qué no me habré callado? ¿Por qué habré dicho yo eso? O vamos a un sitio y decimos, yo no voy a decir nada, y no somos capaces. No, bueno, pues eso, la ira es eso, cuando se actúa en base a las emociones sin el control de Dios. No obra la justicia de Dios, o sea, se refiere a los actos justos que Dios pide de sus hijos, ¿no? Que Dios pide de sus hijos. El significado de esta frase, la ira del hombre jamás produce la clase de justicia que agrada a Dios. Jamás produce la clase de justicia que agrada a Dios. Cuando la Biblia leáis lo que tiene que ver la justicia, no la de Dios, sino la justicia que se pide de nosotros, es muy fácil. La justicia que Dios pide de cada uno de nosotros es hacer lo correcto. Sencillamente, es muy fácil de entenderlo. Cuando el cristiano se deja llevar por la ira, no puede obrar con justicia. Segundo, impide o dificulta el testimonio. Y tercero, deja la vindicación de la justicia de Dios. Al final, es así, o sea, pronto para oír la palabra, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque en esta ira no obra la justicia de Dios. No obra. Esto lo pongo porque, a ver, no podemos obrar con justicia. Pongo lo del testimonio porque nosotros no vivimos aquí en la iglesia las 24 horas, ¿no? Vivimos fuera. Y también fuera, pues tenemos que dar testimonio. Con las personas, con nuestro profesor, con nuestro jefe, con nuestros compañeros, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, etcétera, ¿no? O sea, vivimos 24 horas fuera, bueno, 23 horas fuera, y a esto me refiero. Si afinamos vamos a afinar un poco el contexto de lo que está diciendo Santiago. Santiago parece referirse a airarse ante una verdad en la palabra que confronta el pecado o que entra en conflicto con una conducta muy apreciada. ¿Por qué digo esto? Porque Santiago antes ha dicho, habla del pecado, tal, y ahora dice, toda buena dádiva, todo en perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, y ahora dice esto. Y después va a decir
que que uno tiene que ponerse frente al espejo. Y cuando te pongas frente al espejo la palabra de Dios y te veas, tienes que considerarte como eres. No puedes olvidarte de eso. Y esto parece ser que Santiago entendía que era un problema. Así que Santiago lo que estaría diciendo es que tú no puedes tener una actitud hostil frente a lo que la palabra de Dios dice porque confronta mi pecado, sino una actitud humilde frente a la palabra de Dios. Pronto para oír, tardo para hablar, lento para airarme, ¿no? Para tener esa actitud hostil. Estaría refiriéndose, como digo, una actitud hostil a la verdad de la palabra de Dios, hasta hacia los que enseñaban tal verdad. Vamos a ver que entre ellos habían algunos pleitos y algunas guerras también. Y vamos a ver por qué eran. Y tiene que ver con esto. Tenía que ver con cómo hay que vivir la palabra de Dios, cómo hay que vivir, cómo hay que comportarse, cuáles son los principios de Dios. Y parece ser que algunas personas pues estaban diciendo que bueno, que no pasaba nada, que ser amigos del mundo y tal, y esto no pasaba nada. Y ahí había un conflicto. Entonces Santiago dice, de ahí vienen los problemas, ¿no? Y luego les llama incluso almas adúlteras. Santiago estaría poniendo el énfasis en aquellos que escuchan la verdad y se molestan cuando ésta pone al descubierto sus falsas ideas o su modo impío de vivir. Bien, pues esto a quién no le pasa o a quién no le ha pasado. A veces la palabra de Dios pues pone al descubierto nuestras falsas ideas, nuestros falsos conceptos que tenemos de las cosas, nuestras matizaciones de las cosas, ¿no? Lo ponen en evidencia. O nuestra forma impía de vivir. Dijimos, ¿no? Cuando tratamos el tema del pecado en el capítulo 1 mucho, ¿no? Lo tratamos. Que hoy lo que muchos están diciendo es que el pecado se está justificando en las iglesias. Se está minimizando, se está matizando. Bueno, no pasa nada, esto no es tan grave, hay cosas peores, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra de Dios, cuando nos pone así, pues una actitud hostil frente a la palabra de Dios, no. Es pronto para oír lo que dice la palabra de Dios y tardo para hablar, para airarme. La reacción inadecuada ante lo que es bueno a los ojos de Dios no logra lo que es bueno y justo delante de Dios. Versículo 21. Por lo cual, si os fijáis, otra vez una palabra de conexión aquí. Por lo cual, o sea, lo que ha dicho, ¿no? Tú tienes que oír la palabra de Dios, pronto para oírla. No hables ante lo que dice la palabra de Dios, obedece. No tengas una actitud hostil frente a ella, porque con esa actitud, en esa actitud y en esa ira, no obra la justicia de Dios. Y ahora conecta, Santiago dice, por lo cual, o sea, en base a lo que he dicho, ¿qué dice ahora Santiago en el versículo 21? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Veis el contraste? El contraste es, yo puedo tener una actitud frente a la palabra de Dios o puedo tener otra. Puedo tener una actitud de ser tardo para oírla o puedo tener la actitud de recibirla con mansedumbre, con humildad, sabiendo que puede salvar mi alma, sabiendo que puede librar mi alma. Ese es el contraste que está haciendo Santiago. ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos ver? ¿Sí? Bien, en la oración, el verbo principal de este versículo 21 es recibir. Es el verbo principal. Si hiciéramos un mapeo, un diagrama bíblico, los jóvenes de eso saben de mapeo, recibir es el verbo principal en el texto. La idea es que la palabra de Dios es poderosa para seguir salvándonos y santificándonos. Es decir, Santiago está hablando a cristianos y cuando le dice, puede salvar vuestras almas, no está diciendo salvarlas del infierno, ¿no? ¿Entendemos? O sea, está diciendo que la palabra es poderosa para seguir salvándome a mí y seguir santificándome, si yo la recibo con mansedumbre. Santiago dice que es posible oírla o leerla y no recibirla con humildad. Es decir, si Santiago dice que lo que yo tengo que hacer es recibirla con mansedumbre, es que puede haber una forma de oírla sin mansedumbre. ¿Entendemos?
¿Sí? Es fácil esto, ¿no? Santiago dice, oye, por lo cual, recibirla con mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Que hay una forma posible de no recibirla, de recibirla sin humildad y sin mansedumbre. Por eso, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Cómo lo sabemos si la estamos recibiendo con mansedumbre o no? Bueno, por ejemplo, la persona orgullosa, o cualquiera de nosotros que podemos ser orgullosos en cualquier momento, la persona orgullosa lee la palabra pero no la recibe. Y no recibir la palabra, y al no recibirla, la palabra no puede confrontarle. O sea, si yo la leo y no la recibo, la palabra no me puede confrontar. Por ejemplo, leo la palabra y pienso en otro, en vez de pensar en mí, ¿no? Estoy leyendo la palabra y estoy pensando, uy, qué bien le vendría esto a fulanito, uy, qué bien le vendría esto a fulanita, uy, si esto pudiera... Y estamos pensando en otra persona. No, yo tengo que recibir yo la palabra, y esa persona, pues el Señor hará que la reciba ya cuando sea, y el Señor se encargará de eso. Por ejemplo, ¿cómo lo sabemos si estamos recibiéndola, no estamos recibiéndola con mansedumbre? Cuando reinterpretamos la palabra para justificar el pecado. Esto es lo típico que, sobre todo, bueno, la gente joven y gente no tan joven, pero bueno, ahora la verdad que cada vez se pregunta menos. Pero, por ejemplo, lo típico que antes a lo mejor una persona te decía, oye, ¿es pecado ir a...? ¿No? No voy a poner a dónde, pero imaginaros, cualquier sitio, ¿no? ¿Es pecado ir a...? ¿O es pecado hacer? ¿O es pecado decir? ¿O es pecado estar en...? Porque la persona venía para ver si podía justificar su pecado, ¿no? Y tú le decías, claro que es pecado, por supuesto. Hombre, pero no hay nada malo en... Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Una persona joven que venía, hace tiempo, ¿no? Yo estoy hablando allá por el Pleistoceno. Decía un chaval, oye Antonio, ¿es malo ir a la discoteca? Y entonces yo le decía, sí, claro, ¿por qué es malo? Digo, primero que se te ha perdido ahí, segundo, ahí el ambiente que hay, bueno, yo tenía mis argumentos, ¿no? Y le digo, y no es un sitio... Y entonces ahí venía ya, por eso digo, la reinterpretación de las cosas. Bueno, pero es que yo solo voy a bailar allí. Yo no voy a beber, no voy a ligar, no voy a... Pues voy a, por el ambiente, pues estar allí escuchando un poco de música y tal, no... Hombre, pues yo le decía, pues escúchala en tu casa, ¿no? La música, es lo mismo, ¿no? Si vas a escuchar música, no, pero no es lo mismo y tal. O sea, lo que estoy diciendo, ¿no? Es reinterpretar la palabra para justificarme yo. Eso es no recibirla con mansedumbre. Porque lo que estoy buscando que es que la persona me diga lo que yo quiero oír. Yo recuerdo que una vez tuve un enfrentamiento con un chaval bastante fuerte, ¿no? Lo recuerdo. Porque esta persona dijo... Bueno, ahí tal vez fue un poco fallo mío, pero bueno. Un poco no, un poco bastante fue fallo mío. Pero la situación fue esta, típica, ¿no? La persona estamos en un... que no sé por qué voy a contar esto, pero claro, si lo dejo de contar ya no... Bueno, lo voy a contar muy brevemente. Y la persona dice tal cosa. Y yo, al día siguiente, o ese día, no sé, una cosa de jóvenes, pues yo en la predicación mencioné eso, ¿no? Eso estuvo mal por mi parte, está claro, ¿no? Pero esa persona luego vino a decirme, ¿eso iba por mí? Y yo le dije, sí, claro, por ti y por todos, ¿no? Mis compañeros. Pero sí, hombre, y un follón, ¿no? Pero a lo que voy, pero ¿por qué se había molestado, ¿no? Esta persona, independientemente de que yo, lo más seguro que actué mal. Pero esa persona se molestó porque él entendía que eso estaba bien. Y el conflicto no era por lo que yo había dicho, sino porque el conflicto era porque lo que yo había dicho chocaba con sus ideas. Pero bueno, es igual, olvidaros de eso. Pero bueno, está grabado. Puede que llegue, puede recibirla sin mansedumbres, puede que llegue a sentir convicción de pecado, pero tengo dificultad para cambiar de conducta. Eso no recibirla con mansedumbre tampoco. Así la leo, me convence la palabra en el sentido que lo que estoy haciendo está mal, pero tengo dificultad para cambiar. Porque la verdad, o sea,
cuando recibimos la palabra hay que ser humildes y la obediencia y la humildad cuesta. El mismo versículo que me dice que debo recibir la palabra es el mismo que me dice que debo desechar la inmundicia y la malicia. El mismo es. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid. Y cuando está desechando está usando una figura, ¿no? Para que tú entiendas que hay cosas que tienes que sacar y hay cosas que tienes que introducir. ¿Cómo es posible que alguien que ha nacido de nuevo por la palabra quiera permanecer en la inmundicia y en la inmoralidad? Esa es una pregunta que se han hecho muchas personas a lo largo de los siglos, desde que Jesús murió y la Iglesia es lo que es, ¿no? Muchos han escrito esto. ¿Cómo es posible que si nosotros hemos conocido al Señor y que si nosotros tenemos al Señor en nuestra vida, sigamos o queramos permanecer en tantas ocasiones en esa inmundicia y en esa inmoralidad? Bueno, Santiago lo dice, por no recibir con mansedumbre la palabra de Dios. No hay otra razón. ¿Por qué? Porque lo dijimos el otro día. Porque aquí podíamos decir, bueno, es que cuesta mucho. Sí, claro, cuesta mucho, eso es evidente. Pero hay dos personas que pueden tener el mismo problema y uno abandona eso y deja eso y otro no. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que sí se puede. Si nadie pudiese, pues nadie puede. Pero si dos personas que tienen el mismo problema, uno dice que no y el otro dice que sí, o sea, no es capaz de decir que no, está claro que eso sí se puede hacer. No, yo no quiero. Por eso digo, por eso hago esta pregunta. La persona humilde recibe la palabra, se somete al poder transformador de ella. Recibe la palabra y se somete porque dice, puede salvar vuestras almas. Y lo bonito aquí es que Santiago está diciendo que la palabra ya está implantada en nosotros. Ya está. Nuevo pacto, una de las características es, pondré mi ley en vuestros corazones. Ya no en tablas, sino en vuestros corazones. Y creo que eso es lo que está apelando Santiago. Dice, hermanos, recibidla con mansedumbre, ya está en vosotros. Y si la recibís, somos capaces de recibirla con mansedumbre, nos salvará de tantos problemas. O sea, si no pensar en nuestra vida los años que llevemos de creyentes, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 años. Cuando hemos sido capaces de recibir la palabra con mansedumbre y la hemos obedecido, ¿de cuántas nos hemos librado? Y cuando no hemos sido capaces de recibirla con mansedumbre y la hemos desobedecido, ¿en cuántos charcos nos hemos metido? Eso es lo que dice Santiago, dice, recibidla con mansedumbre, porque ella puede salvar vuestras almas. Es poderosa como espada de dos filos y nos traspasa. Salmo 119, 133 dice, Señor, ordena mis pasos con tu palabra, para que el pecado no me domine. Señor, ordena mis pasos con tu palabra, para que el pecado no me domine. Lo que estábamos diciendo el domingo, ¿no? La palabra de Dios tiene que ser como esa lámpara. Los que hasta sabéis el domingo, algunos no. Pero lo que estábamos diciendo es que cuando nosotros hablamos de lámpara es a mis pies tu palabra, pensamos que eso es una lámpara como la que tenemos hoy, un LED de esos, ¿no? Que alumbra de aquí a Gibraleón. ¿Vale? Un potente, bueno, te ciega los ojos, ¿no? No, allí no había lámparas LED cuando el salmista escribe. Cuando el salmista escribe había lámparas que alumbraban muy poquito. Eran lámparas de aceite o con una mecha que tenían, era muy poquito alumbraba. Alumbraba solo, si ibas tú por la noche con una lámpara de esas, alumbraba solo a a tus pies, exactamente, un circulito así alumbraba. Entonces tú cuando ibas tenías que ir caminando así, porque tú no podías ir así como una linterna ahora que vas y ves todo a 10 metros. No, tú tenías que ir paso a paso, ¿no? Por eso el salmista dice, Señor, ordena mis pasos con tu palabra, para que el pecado no me domine. O sea, cada paso que yo doy, yo tengo que recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Si la palabra ordena mis pasos, mis pensamientos, mis sentimientos, mi mente y mis prioridades, pues lo otro no me dominará.
Perdón, si la palabra ordena mis pasos y eso, pues eso no me dominará. No me dominará. Pero hemos hablado de que nuestros pasos muchas veces somos atraídos y seducidos. Nuestros pensamientos, pues muchas veces no son los correctos. Nuestros sentimientos, es lo peor que podemos hacer, vivir en cuanto a sentimientos. Nuestra mente nos engaña. Por eso es importante tener algo fijo, algo fijo. Este versículo establece la pauta que el creyente debe seguir para obrar los actos justos de Dios. Y desechando significa despojarse o desvestirse. La Biblia también, por ejemplo, Pablo usa mucho esta figura también, ¿no? Desvestíos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, ¿no? Es una figura que habla Pablo, posiblemente, y el Nuevo Testamento y la Biblia, la figura del que llegaba del camino, de una travesía del camino, que llevaba la ropa sudada, llena de polvo y de todo. Entonces, cuando llegaba, había que quitarse esa ropa sucia y ponerse una nueva, ¿no? Eso es lo que está diciendo Santiago también. Inmundicia, cuando dice, desechando toda inmundicia. La inmundicia tenía que ver con algo andrajoso y sucio, y se refiere a cualquier tipo de impureza sexual, aunque podía usarse también en cuanto a alguna inmoralidad también, ¿no? No necesariamente sexual, pero se refiere a esto. Es interesante mirar, porque esta palabra inmundicia está relacionada con un término que ellos usaban para hablar para la cerilla del oído, así se llama, ¿no? La cera que te sale en el oído. ¿Alguna vez has tenido un tapón? Sí, ¿verdad? Y no oyes un pimiento, ¿no? Y te viene la enfermera y te echa ahí con la jeringa el agua caliente y te lo quita. ¡Oh! Una maravilla, un gusto, ¿no? Bueno, pues está relacionada con un término que tiene que ver con la cerilla del oído, la cual que puede deteriorar la audición. Y eso es muy apropiado para el contexto. O sea, Santiago ha dicho, todo hombre sea listo, pronto para oír. Y ahora dice, desechando la inmundicia. ¿Por qué? Porque la inmundicia puede crear en nosotros cera en el oído que nos impida escuchar lo que Dios dice. Y Santiago está hilando muy fino y muy bonito y muy fácil de seguir. La inmundicia moral, entonces, es una barrera seria para poder escuchar claramente y comprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al final es un pecado, y el pecado habla de separación también. Y es muerte, dice Pablo. La paga del pecado es muerte. La muerte tiene que ver con separación. Y a mí el pecado me separa de Dios, de la comunión con Dios, de la relación con Dios, y me separa de tener esa mansedumbre y esa humildad para oír lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque tengo una cerilla en el oído, un tapón en el oído. Y además dice, inmundicia, toda inmundicia y abundancia de malicia. Mirad, podría decir solo malicia, pero ¿por qué dice abundancia de malicia? Por un principio que en la Biblia está, ¿no? Porque el pecado no se para nunca. O sea, el pecado no se para. Si yo cedo en algo, lo normal es que eso va aumentando. Va aumentando, va aumentando, va aumentando. La bola cada vez se va haciendo más grande. Abundancia, dice Santiago. Malicia implica maldad moral, implica corrupción en general y en especial en cuanto a la intención para hacerlo. Malicia no solamente habla de un mal, sino de la intención. Así que tiene que ver con el pecado que es deliberado y determinado. Santiago está diciendo, cuando somos tardos para oír lo que Dios dice y recibir la palabra de Dios, y nosotros no recibimos la palabra con mansedumbre, ¿cuál es el problema? Esa inmundicia que nos deja oír y la abundancia de malicia. Malicia tiene que ver con lo deliberado. Yo lo estoy haciendo sabiéndolo. Lo estoy haciendo sabiéndolo. Y aún así lo hago. Tendría que ver con lo que nosotros llamamos los pecados ocultos, que solo el Señor conoce y la propia persona. O sea, no solamente el mal, sino la intención de hacer el mal. Eso es la malicia también. ¿Y eso por qué viene? Porque yo dejo de oír lo que el Señor dice, dejo de escuchar su voz. Sí, puedo estar leyendo la palabra, puedo estar leyendo la Biblia y no escuchar la voz de Dios.
¿Por qué? Porque ya no estoy recibiéndola, porque he dejado de escuchar. O a lo mejor no he dejado de escuchar, sino que hay cosas en mi vida que me están haciendo un tapón en el oído y no puedo escuchar lo que Dios me está diciendo. Y entonces, ¿qué hago? Pues en vez de enfrentarme a mi pecado y pedirle perdón al Señor, etcétera, pues lo empiezo a justificar. Empiezo a decir, bueno, tal, la justificación que pongamos cada uno de nosotros la sabemos. Abundancia lleva la idea de predominio, de malicia. La idea es confesar, arrepentirse y eliminar todo resto de maldad que corrompe la vida, oscurece la palabra y dificulta la comprensión. O sea, nuestra fe se va a ver en nuestra obediencia a la palabra. Y primero, estamos viendo hoy, Santiago dice, primero, recibir la palabra. Recibir. Porque si la recibimos y quitamos todo eso, si no, va a corromper nuestra vida. El pecado, que también habla en los versículos 14 al 18, como vimos. Oscurece la palabra de Dios y dificulta nuestra comprensión de ella. Cuando esto ocurre, hacemos esto, podemos recibir, como dice Pablo, podemos recibir la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino según es verdad, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Esta es la forma de recibir la palabra de Dios, la que dice Pablo en Tesalonicenses. Recibir la palabra de Dios según lo que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Terminamos con esto, la cual puede salvar vuestras almas. Enfatiza el poder dinámico de la palabra de Dios, lo que dije yo antes, ¿no? Si en la vida cristiana, cuando somos capaces de recibir la palabra con mansedumbre, pues son innumerables cosas de las que nos vamos a librar y nos va a ir bien, Incluso Santiago va a decir, la semana que viene lo vamos a ver, que cuando uno hace esto, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago pensó, tal vez, que el corazón humano es como un jardín. Si se deja solo, la tierra producirá solo maleza. Y la frase abundancia de malicia encierra la idea de un jardín lleno de maleza y que no puede ser abandonado. O sea, si yo dejo de recibir la palabra de Dios y dejo de, en base a la palabra de Dios, ir quitando, ¿no?, las cosas que Dios me va mostrando que vaya quitando, si yo no hago eso, pues la malicia va a adquirir cada vez más abundancia en mí. Y al final ese jardín que es mi corazón, pues estará sucio y lleno de maleza. Es inútil tratar de recibir la palabra de Dios en un corazón que no esté preparado. Es inútil. Si nosotros no tenemos un corazón dispuesto a recibir, insisto, lo que Santiago dice, recibir con mansedumbre la palabra, es imposible, si no tenemos nuestro corazón preparado, si somos tardos para oír. Mansedumbre tiene que ver con docilidad, que es importante para oír y entender la palabra de Dios. Mansedumbre tiene que ver con docilidad. Jesús era manso y humilde de corazón, era una persona dócil. Ya está implantada, insisto, pero hay que recibirla para que continuamente dirija y controle nuestra vida. Ya está implantada en nosotros, solo hay que hacerle caso, ¿no? Es simplemente hacer eso, ¿no? Es ponernos delante del Señor y decir, bueno, Señor, si hay algo de cera en el oído, pues voy a usar los bastoncillos y me los voy a quitar y voy a confesar esto y tal, y voy a seguir para adelante y ya está. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hechos 17, recordáis, ¿no? Este texto de Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, dice el texto. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así, en los de Berea, ¿verdad? Y este versículo siempre se enfatiza eso, ¿no? Que ellos comprobaban a ver si era verdad, ¿no? Pero a mí me parece que lo principal en el texto es cuando dice recibieron la palabra con toda solicitud. A mí me parece que es lo principal. Estos creyentes recibieron la palabra con toda solicitud. Y luego, ¿qué hacían en casa? Pues comprobarlo, ¿no? Pero ya la habían recibido. No sé, a veces
¿cómo decirlo? Entiendo que a veces se dice, a ver cómo lo explico, a veces parece como que decimos, ¿no?, que los de Berea les enseñaban en la iglesia, lo que sea, ¿no?, y llegaban a casa y decían, bueno, a ver si el que predicó enseñó y era verdad, a ver, voy a ver aquí y allí, no creo. Me cuesta creer eso, ¿no? Creo que era algo más que eso, recibían la palabra y luego seguían recibiéndola. Cuando llegaban a sus casas veían, comprobaban que eso era así. Pero eso era así ¿en qué sentido? En el sentido de que eso era así lo que Dios les estaba diciendo a ellos. Porque primero lo recibían. No creo que estuvieran comprobando a ver si les decían la verdad o no, sino recibían la palabra y llegaban a casa y comprobaban, escudriñaban también en sus vidas para ver si eso era así para sus vidas. Eso es la aplicación que a mí me parece que es más lógica, ¿no? Aunque no descarto evidentemente la otra, ¿no? Que sí, que también entiendo que somos responsables a cualquiera que hable en la iglesia o donde sea, pues al final tenemos que guiarnos por lo que la palabra dice, no por lo que cualquier persona pueda decir. Así que primera forma de cómo se ve nuestra obediencia a la palabra de Dios es recibiendo la palabra con mansedumbre. Quitando la cera que hay en el oído para oírla tranquilamente, Señor, ¿qué tienes que decirme? Y ya está. Y eso es lo bueno, ¿no? Pues enfrentarnos a Él y que Él vaya pues diciéndonos las cosas. Y la semana que viene veremos las otras dos formas que hay para que la fe se vea en nuestra obediencia a la palabra. Primero es para recibir, como hemos dicho, y dijimos que, ahora os lo pongo aquí, y dijimos que las otras dos que vamos a ver era practicar la palabra. La semana que viene creo que vamos a disfrutar, porque el ejemplo que pone Santiago del espejo y todo eso es que es un ejemplo muy gracioso el que pone. Es un ejemplo muy llamativo, ¿no? Que es muy llamativo por varias cosas, pero bueno, ya. Y luego vamos a ver lo que es también mi obediencia a la palabra se ve en proclamar también la palabra. Bien, ¿alguna pregunta o comentario o duda o en fin?